y danza de la comunidad cristiana familiar Amor Eterno de Villa El Salvador. Toca participar en este momento para la administración. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Queremos resaltar tu nombre, Señor, y declarar tu belleza, poderío. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy te quiero adorar. Vamos a declarar una vez más a Él. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar su belleza, la belleza de mi Señor. Nunca se agotará la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá la belleza de mi Señor. Nunca se agotará la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Queremos ver tu belleza, Señor. Dile a Él. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero declarar su belleza en esta mañana y dile: la belleza de mi Señor nunca se agotará, nunca se agotará la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá la belleza de mi Señor. Nunca se agotará, nunca se agotará la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Es hermoso, bello, precioso, amado Señor. Querida iglesia, me toca anunciar también a esta hora la participación del pastor Brian Bardales Almora, quien va a compartir con nosotros el siguiente tema: conociendo los principios del reino de los cielos. Quiero hacer una breve reseña de este pastor de la comunidad cristiana familiar Amor Eterno, aquí en la sede central, y misionero también. Él es vocal de la Junta Directiva de la Red Apostólica Internacional. Él es pastor de esta iglesia y está pastoreando la sede en el distrito de San Martín de Porres.
Él es líder del Ministerio de Alabanza y de la agrupación Munay Ruru. Está graduado como profesor de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y es el director académico de la Asociación Teológica La Buena Semilla. Adelante, pastor. Aplausos para el Señor. Buenos días, amados hermanos. Tomen asiento, por favor. ¡Gloria a Dios! Siempre es una gran alegría, pero también una gran responsabilidad el pararse en este púlpito, primero delante del Señor y delante de todos ustedes, también siendo esta una conferencia internacional. Sabemos que las personas que nos ven por el internet, en sus casas, la gente que está en Brasil asistiendo a este evento tan maravilloso, espera también recibir de parte del Señor aquello que Él va poniendo en cada corazón de los expositores. A mí me ha tocado una tarea que no es tan sencilla, el poder compartir un tema que es de suma importancia, porque si nosotros no sabemos los principios de cómo debemos vivir en el reino que decimos ser parte, entonces, ¿de qué reino estamos siendo? He colocado de título La vida en un gobierno diferente. La vida en un gobierno diferente. Conociendo, es el tema, conociendo los principios del reino de los cielos. Y para ello vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18, versículos 16 y 17. Lucas 18, versículos 16 y 17, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Vamos a ver. Señor, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias en esta mañana por darnos esta maravillosa oportunidad de compartir tu palabra. Que no sean las palabras de los hombres las que queden grabadas en el corazón de mis hermanos, sino aquellas palabras tuyas que nos bastan para sanar. Señor bendito, que tu Santo Espíritu nos ministre profundamente y que esta enseñanza nos ayude a poder cada día vivir en ese reino maravilloso de la manera que realmente tú así lo quieres. Señor, la diferencia de aquel que solo es un creyente con aquel que es un discípulo es que el creyente solo cree, pero el discípulo cumple lo que el Maestro dice. Ayúdanos en esta mañana, que tu palabra nos enseñe y nos instruya. En el nombre de Jesucristo. Amén. A manera de introducción hemos colocado lo siguiente. La Real Academia de la Lengua Española nos dice que hablar de reino es hacer mención de un territorio o estado que con todos sus habitantes está sujeto a un rey. Entonces, un reino posee una autoridad principal y se debe regir algunas leyes para conservar su orden y existencia a través del tiempo. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo predicando que el reino de los cielos se había acercado a la gente de su época. Esto lo dijo al inicio de su ministerio en la tierra. Mateo 4:17 registra esto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso también ya lo había manifestado Juan el Bautista, quien era primo del Señor, haciéndonos entender que lo que se vivía en aquel tiempo era todo lo contrario a la vida que el reino de los cielos tenía y ofrecía. Aquella referencia usted la puede ubicar, si así lo desea, en Mateo 3, del 1 al 3. Entonces, amados hermanos, a pesar de aceptar a Cristo en nuestro corazón y ser bendecidos por Dios, aún no vivimos la manifestación total de ese reino en nosotros. El mismo que será disfrutado en su plenitud en el milenio, en este cielo y en esta tierra, y en la nueva Jerusalén, el cielo nuevo y tierra nueva. Ya en el desarrollo de sus funciones ministeriales, Jesús manifestó lo siguiente en Mateo 12, versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Entonces, el reino de los cielos existe para establecerse en cada uno de nosotros y en el mundo entero. Pero, como todo gobierno, este tiene principios para que podamos vivir en él. Son estos los que muchas veces no queremos aceptar, pues tratan con nuestro carácter, con nuestras formas, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones. Aún así, es responsabilidad de la iglesia manifestar aquella forma de vivir, aquella forma de vida. La humanidad sin Dios verdadero la necesita. Pero me pregunto, amados hermanos, en esta mañana, ¿la iglesia vive realmente los principios del reino? ¿Dónde están sus verdaderos ciudadanos? Buscando sepultarnos los unos a los otros, ¿lograremos manifestar lo que defiende el gobierno celestial? La vida en el reino es realmente diferente. Pero si en Cristo hemos sido introducidos en Él, en ese reino, tendremos que sujetarnos a lo que ha establecido este reino. Si no lo hacemos, la vida se acabará aquí. Hagamos la voluntad perfecta del Señor. Dile a la persona que está a tu lado, diga así: tenemos que someternos a los principios del reino de los cielos para poder vivir la vida eterna en la presencia del Señor. ¿Amén? Como capítulo 1 hemos colocado lo siguiente: el significado del reino de los cielos. Es importante que nosotros entendamos bien qué significa esta frase que se menciona en las Sagradas Escrituras, para que nuestro entendimiento hacia lo que vamos a ir explicando sea mejor. Veamos cómo se presenta la palabra reino y la palabra cielos en las Sagradas Escrituras. En el idioma hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra reino es malkut, que significa obviamente reino, reinado, gobierno. ¿Sí? Esa es la palabra hebrea para reino, malkut. Y en el Nuevo Testamento, en el texto en griego, tenemos la palabra basileia, que significa poder, soberanía, dominio, gobierno, reino. Ambos términos nos indican la necesidad de regirnos a las normas de un rey para poder vivir. Dile a la persona que está a tu lado: tenemos que someternos a las normas del rey para poder vivir. Y la palabra cielos, amados hermanos, me sorprendió porque es la base del nombre de un planeta. Yo no sabía que procedía del griego. Y es el término Uranus. Todos sabemos que existe un planeta que se llama Urano, ¿verdad? Bueno, el término o la palabra significa cielo, morada de Dios. Entonces, es importante que entendamos lo que estos términos nos están diciendo. El Basileia Uranion, reino de los cielos, que se traduce así, es lo mismo que decir Basileia Zeu, que significa reino de Dios. Se trata sencillamente de una cuestión terminológica. Solo el Evangelio de Mateo usa ambas frases. Cuando usted se pasea por la Biblia y llega al Evangelio de Mateo, usted va a encontrar a este apóstol de Jesucristo decir reino de los cielos y en otros momentos decir reino de Dios, cosa que no utiliza Marcos ni utiliza tampoco Lucas y Juan. Es una aplicación del apóstol Mateo, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, reino de los cielos es lo mismo que decir reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Muy bien. Capítulo 2 de esta enseñanza: el reino de los cielos en la palabra de Dios. Vamos a ver a través del transcurso de las Sagradas Escrituras y de algunos pasajes cómo se ha mostrado el reino de Dios de una manera como una sombra, podríamos decir, alguna imagen tal vez no tan completa de lo que veremos un día en el milenio y futuramente en el reinado eterno cuando estemos en el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero tenemos algunas apariencias de ese reino a lo largo de las Sagradas Escrituras. De principio a fin, las Escrituras nos presentan el reino en 7 fases sucesivas. Yo encontré 7 fases sucesivas que podrían mostrarnos algunos aspectos o muestras de este reino. El huerto de Edén. El huerto de Edén, amados hermanos, lo que se vivía ahí, lo que Dios había hecho en ese lugar, es una forma de entender también cómo se desenvuelve el reino de los cielos. Muestra a Dios, creador del universo, Rey de las naciones,
soberano del mundo entero. El huerto era una teocracia, es decir, el gobierno donde Dios era el que dominaba, el que regía, donde Adán y Eva habían sido llamados a dominar sobre los animales y a dominar la tierra en estrecha dependencia a Dios. Miren qué importante punto. Nos refleja el huerto del Edén, ¿no? El huerto del Edén, una imagen de lo que se suscita también en el reino de los cielos, donde Dios es el soberano, ¿verdad? Y donde le da al hombre ciertas facultades, pero no puede tener éxito en su vida si no depende del Señor. Esa es la idea que nos muestra. Dice el texto en Génesis 2, 15 a 18, tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mira lo que dice aquí, y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Yahweh Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Usted está observando, amados hermanos, a través de esa parte que hemos subrayado, que Dios mandaba en el huerto. Principio importante dentro del reino de los cielos, ¿verdad? Dile a la persona que está a tu lado, si Dios manda en nuestras vidas, todo irá bien. Es importante que entendamos eso. Por el pecado, el hombre se apartó voluntariamente del sometimiento al Señor, poniéndose bajo el imperio del enemigo. El error de Adán y Eva contribuyó para que Satanás sea el príncipe de este mundo, llegando a poseer todos sus reinos y la gloria de la humanidad. Desde aquel momento, toda la obra de Dios a través de la historia tiende a la restauración de aquel reino perdido y a la defensa de su justicia sobre bases perfectas e inamovibles. Diga conmigo, el reino de Dios nunca se ha ido, pero sí se ha retirado del corazón del ser humano. Eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Entonces, la primera fase que nos muestra la Biblia sobre una apariencia, una forma de cómo se desenvuelve el reino de los cielos, está en el huerto del Edén, ¿sí? Segunda fase, la teocracia en Israel. Recordarán ustedes que hubo un tiempo en donde realmente Dios era que dominaba todo, ¿verdad? No había reyes, no había monarquía, había jueces, pero los jueces cumplían una orden de parte de Dios, ¿verdad? Nadie cambiaba al Señor en cuanto a su gobierno. Esa era la época de la teocracia de Israel. Dejando de lado provisionalmente a las naciones, después de Babel, la Torre de Babel, Dios se suscita un pueblo escogido que sea para él un reino de sacerdotes, según lo que nos dice Éxodo 19, del 4 al 6. El mismo Señor es el juez, es el legislador, el rey y salvador de Israel. La palabra de Dios nos dice en Isaías 33, 22 lo siguiente: porque Yahweh es nuestro juez, Yahweh es nuestro legislador, Yahweh es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Aquí nosotros podemos apreciar que Dios es el que legisla, que Dios es el que gobierna, que Dios es aquel que nos salvará. Y es importante entender que desde ya Isaías está reflejando una situación en la vida del ser humano, porque nadie necesita salvación si no está perdido. Todo el que necesita de salvación no es porque sabe y entiende y reconoce y en su situación, la situación de la persona que está perdida. Este gobierno se rige por medio de Moisés y de los jueces, sus sucesores. Cuando el pueblo reclama a Samuel, un rey humano y falible, rechazó a Dios y a su forma de gobernar. Todos nosotros recordamos ese relato, ¿verdad? En que el pueblo quería tener un rey como las otras naciones, como los otros pueblos tenían. Y el profeta Samuel se sintió rechazado y Dios le llamó la atención a este hombre porque no lo habían rechazado a él como juez, sino habían rechazado a aquel que gobernaba a Israel, aquel que tendría que ser el verdadero rey de Israel, nuestro Dios. Esa era la situación de ese pueblo. En el momento en que Israel quiere un rey, en el momento en que se suscita un rey humano, rechazan a Dios y a su forma de gobernar. Dile a la persona que está a tu lado: si Dios nos gobierna, todo irá bien. Pero si Él no domina en nosotros, estamos perdidos. Usted puede realizar cualquier tipo de esfuerzo en la obra del Señor, pero si Él no está dominando sobre nuestras vidas,
Amados hermanos, todo ese esfuerzo, ese trabajo que se hace para supuestamente Dios, no tendrá el mayor resultado, el resultado esperado por nuestro Rey. Es necesario entender. También la Biblia nos va a mostrar otra manera de entender el reino de Dios, es decir, otra fase. El reino de Dios anunciado por los profetas. En el momento en que desaparece la teocracia estricta, el Señor anuncia su restablecimiento de una manera mucho más gloriosa. Un día, el hijo de David ocupará el trono eternamente. Segundo de Samuel 7, del 15 al 16 dice: pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló el profeta Natán a David. Usted y yo sabemos que nuestro Señor Jesús es el David esperado por el pueblo de Israel. La Biblia innumerables veces explica que ese Dios, ese Señor, este David volverá, retornará para poder traer justicia sobre su nación. Y nosotros sabemos que ese legislador es el Mesías, ¿verdad? Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. La Biblia también nos dice, según lo que los profetas anunciaron, que nacería de una virgen en Belén y que sufrirá para expiar los pecados y establecerá el reino universal de justicia y de paz sobre la tierra, y después en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Pero amados hermanos, en los textos que ustedes van a ver como referencias, si ustedes lo quieren apuntar, lo pueden hacer. Todo era una situación profética de algo que iba a ocurrir. Todavía no había acontecido en ese tiempo. Por lo tanto, vamos a encontrar otra fase importante que nos mostraría una imagen del reino. El reino ofrecido y rechazado en la primera venida de Cristo. Miren, hermanos, desde su nacimiento, Jesús es presentado como rey. Juan el Bautista y él mismo anunciaron a los judíos que el reino de los cielos se había acercado y que estaba en medio de ellos. Es como rey que Jesús se presenta en Jerusalén. Infelizmente es rechazado por su propio pueblo. La Biblia nos dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, no lo aceptaron, no recepcionaron lo que él traía. Y innumerables veces Jesús decía que lo que él hablaba no era de voluntad de él, era la voluntad del Padre, y que él había sido enviado por el Padre para cumplir esa misión de compartir las buenas noticias a esa humanidad tan carente de la ayuda de Dios. Era importante entender eso, amados hermanos. Lucas 19, del 11 al 14 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que debo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. A través de esta parábola, que en ese tiempo, amados hermanos, sabemos que era una figura literaria que utilizaba una situación cotidiana de la vida de ese tiempo para dar una lección moral o espiritual. A través de esa parábola, él quería decirle de una forma muy podríamos decir, muy ética, muy amable, que ellos irían a rechazar a este Salvador de Israel. Miren la situación, amados hermanos. Pero ahí apreciamos características de ese reino, porque apreciamos que el mismo Dios, Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros, se acerca al ser humano. Eso es lo que nosotros vemos. El reino de Dios escondido en los corazones. Su carácter en la actualidad lo describe el apóstol Juan con estas palabras: el reino y paciencia de Jesucristo. Habiendo sido rechazado, el reino, en su aspecto visible y glorioso, es retirado por ahora. Cristo ha partido para recibir un reino y para volver. En su ausencia se desarrolla el periodo de la iglesia, caracterizada por los misterios del reino de los cielos, según Mateo 13:11. En efecto, el periodo de la iglesia y su misma existencia presentan aspectos desconcertantes que precisan de una revelación especial. Tiene su comienzo en Pentecostés y la entrada
de este reino espiritual es por el nuevo nacimiento. Por eso es que mencionábamos el reino de Dios escondido en los corazones. Porque tal vez ese reino en donde el Señor dominaría fue rechazado, ¿verdad? Pero iría a reinar en cada corazón, para que en otro tiempo, en otro momento, Él venga a reinar de forma literal en toda la tierra. Las parábolas que podríamos leer antes, primero Juan 3 y el versículo 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, el versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús no dio otra opción. Jesús en este caso fue determinante y tajante. Fue muy claro en su mensaje. La persona que no nace de nuevo no puede ver el reino. La persona que no nace de agua del Espíritu y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Las parábolas del reino ilustran la mezcla de bien y mal que caracteriza la presente dispensación. Cristo hace una siembra en el mundo, poniendo en él a los hijos del reino. Por su parte, el diablo pone entre ellos a los hijos del maligno. En su paciencia, el Señor los deja subsistir juntos hasta el momento de la siega. Este periodo acabará en un juicio. La Biblia nos dice que el Señor vino para todos, ¿verdad? Dice las Sagradas Escrituras que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La oportunidad es para todos, pero sabemos que el enemigo también trabaja para que esas personas, para que muchas de estas personas no puedan aceptar el mensaje. En algunos casos lo aceptan, pero no existe un proceso de conversión porque la persona quiere mantenerse en las mismas actitudes de vida, en esa vieja manera de vivir, como la Biblia nos lo dice. El reino glorioso establecido sobre la tierra durante 1000 años era en la que Cristo, después de su llegada como Salvador y luego como esposo, hará reinar la justicia y la paz sobre la tierra en su llegada como Rey. El Antiguo Testamento no cesa de anunciar el reino glorioso que el Mesías instaurará aquí en la tierra. El reino de Cristo ha de llenar toda la tierra, es decir, el mismo espacio ocupado por los imperios de las naciones. A Jesucristo le ha sido prometido el trono de David, su padre, que jamás ha estado situado en el cielo. Ojo, jamás ha estado situado el trono de David en el cielo. Los fieles reinarán al principio con él sobre la tierra antes de ser transportados a los nuevos cielos y a la nueva tierra. Entonces se cumplirán las promesas de los profetas. Esta era finalizará con la destrucción de la tierra y de los cielos y con el juicio final. Miren, amados hermanos, qué importante es ver a través de lo largo de lo que la Biblia nos dice ciertos momentos en que se aprecia a través de sombras, a través de tipos y prototipos, justamente la imagen de ese reino. Pero el reino completo, absoluto, es del último punto, el reino eterno. ¡Aleluya! Después del triunfo final y definitivo del Señor, se establecerá el estado eterno en el que Cristo entregará el reino al Dios y Padre, después de haber suprimido durante su reinado de victoria final todo poder hostil, para que Dios sea todo en todos, en unos nuevos cielos y en una nueva tierra en la que morará la justicia. Diga conmigo, en el reino eterno solo funciona la justicia de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: tú y yo somos parte de ese reino. Por eso tenemos que vivir y defender la justicia de Dios. Dale un aplauso al Señor por los días. Entonces, a través de este capítulo hemos podido apreciar las diferentes imágenes a lo largo de la Biblia de cómo se ha mostrado el reino. Vamos a ver el capítulo 3. Los principios del reino, que es parte del tema, ¿verdad? No podríamos acabar aquí. Tendremos que hablar de los principios del reino. El primer principio que podido encontrar es la aceptación de Cristo y su obra. Anteriormente habíamos mencionado que si la persona no nace de nuevo, no recibe al Señor en su corazón, no puede ser parte de ese reino.
la aceptación de Cristo y su obra como primer principio. Para poder ser parte de este reino, el ticket de ingreso nos lo da creer, aceptar y recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Este es el nuevo nacimiento. Solo así tendremos el derecho de ser hijos de Dios. La Biblia nos dice en Juan 3, del 5 al 7, respondió Jesús: de cierto te digo que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y me llamó un poco la atención lo que nos dice Juan 1:12, que es un texto conocido, pero la Reina Valera actualizada presenta así el pasaje. Dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Todos sabemos, amados hermanos, que en todo reino existen deberes y derechos, ¿verdad? Cosas que nos van a beneficiar y cosas que tenemos que cumplir. Entonces, lo primero que hay que cumplir para ser parte de ese reino es nacer de nuevo. Es el nuevo nacimiento. Algunas personas pueden decir: no, esa persona no ha nacido de nuevo porque continúa así, continúa en esa misma situación. Pueden ser tal vez defensores del calvinismo, puede ser defensores del calvinismo. Pero, amados hermanos, la Biblia no está diciendo que es la nueva expiración, el nuevo final, el nuevo intermedio. Dice que es el nuevo nacimiento. Es un nacimiento. Yo le pregunto a aquellos que tienen padres, que tienen hijos o que tienen sobrinos: ¿cómo es una persona recién nacida? Bebé pequeño, indefenso, ¿verdad? Es indefenso. Necesita de la guía, ¿verdad? Yo tengo a mi hijo João, él es de Acre, él nació en Río Branco, y siempre me preguntan: ¿y por qué tú has querido que tu hijo nazca allá? Bueno, mi bisabuela fue brasilera y yo quería, de alguna manera, con la ayuda del Señor, volver un poco a la raíz. Por eso es que me siento muy identificado con el pueblo brasilero, porque lo siento en mi vida lo siento así. Y me dijeron: ¿por qué lo he llevado para allá? Entonces nuestro hijo nació allá por esas razones que les menciono. Y pues nosotros tenemos con mi esposa que turnarnos para cambiarle el pañal, ¿verdad? Para atenderlo, para darle su papilla, darle su comidita. Cuando está llorando, ustedes saben que un bebé cuando llora puede estar informando hasta 5 cosas, ¿verdad? Con una sola acción informa 5 cosas probables. O necesita ser cambiado, o tiene hambre, o está aburrido, o tiene sueño, ¿verdad? Es así. O está buscando alguna distracción que alguien puede estar. Entonces, así son los nuevos nacidos. Necesitan de guía, necesitan de ayuda, necesitan a veces estarle diciendo una, otra y otra vez las cosas. Pero a veces nosotros continuamos teniendo actitudes de nuevos nacidos, ¿no? Yo soy el primero que me pongo aquí. A veces tiene que decirlo 1, 2, 3 veces para poder entender. ¿Sí? Eso me pasa a mí. Yo creo que ustedes no, ustedes son santos, limpios, puros, inmaculados. Es importante entender eso, amados hermanos. El nuevo nacimiento nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Primer principio del reino. En el reino no se acepta y luego se vive como se desea, rechazando al Señor. Yo me pregunto y pregunto a todos ustedes: ¿continuamos aceptando al Señor en nuestras vidas o vivimos a nuestra manera? ¿Cómo estamos viviendo? Siguiente principio: la única verdad. ¿Sabe qué? En el reino de los cielos no hay diferentes verdades. Jesús, cuando vino a esta tierra, Él no dijo que Él era una de las tantas verdades. Él dijo: yo soy el camino. Y dijo así: yo soy la verdad. Entonces, en el reino solo funciona una verdad. No existe otra. Todo reino tiene una constitución que encamina su proceder. La palabra de Dios es la verdad absoluta que rige el desenvolvimiento del reino de los cielos. Nada se hace de forma diferente a lo que las Sagradas Escrituras establecen. Y quiero que usted repita conmigo con mucho temor delante del Señor: si yo hago, diga así, si yo hago las cosas a mi manera y no a la forma de Dios,
Estoy en pecado. Estoy en pecado. Tiene que ser de acuerdo a esa única verdad. Pero esa verdad tiene que ser conocida. En griego el término ginosko indica conocer, es decir, tener una relación más profunda. No es solo el hecho de saber algo, es el hecho de relacionarte con aquello que tú estás recibiendo. Que no se quede solo en la mente como algo que recepcionamos, sino que vaya a nuestra alma, que transforme nuestro corazón. Esa es la idea de conocer la verdad en la Biblia. Es importante, amados hermanos. Hebreos 1:3 nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El mismo libro de Hebreos, ¿sabe qué nos dice? Que todo lo que está ahí, todo lo que se ha creado, ha sido hecho por la palabra de Dios. Eso quiere decir que el sol no se sale de su lugar, porque hay una palabra de Dios que lo sostiene. Hay una palabra de Dios que lo sostiene. Y es importante entender. Juan 8:46 al 47 nos dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan nos menciona esto. En el reino no son palabra de Dios tradiciones ni costumbres. Muchas de ellas no son negativas, pero doctrina no es dogma, ni dogma es doctrina. Hay dos términos importantes. Uno, doctrina. En hebreo es lekah y en griego didache. Significa lo que se ha recibido, regla de fe que se sustenta en la palabra de Dios. Eso es lo que refleja la Biblia sobre doctrina. Pero también hay otra palabra que es dogma. ¿Sí? Una palabra que es dogma que infelizmente no está en la Sagrada Escritura. Me la pasé buscando, pero la encontré como un término griego que aparece en los escritos de los griegos antiguos. Dogma, del griego dogma, significa parecer, opinión, suposición, creencia. Es una regla de fe que se sustenta en la opinión de alguna o algunas personas. ¿Qué es lo que seguimos actualmente en la iglesia, hermanos? ¿Seguimos y enseñamos doctrina o estamos enseñando dogmas? ¿Qué estamos haciendo en la casa del Señor? Necesitamos reflexionar, porque si hay algo que hace que nosotros sigamos vivos, es la única verdad que se llama palabra de Dios. Así es, amados hermanos. Siguiente principio del reino de los cielos: la obediencia a la palabra de Dios. Yo sé que cuando hablamos de obediencia, la gente quiere tapar los oídos, ¿verdad? Taparse los oídos. Hablar de yupakobo, es decir, de la obediencia, no es tema agradable para muchos. Aún así es un principio fundamental para todo ciudadano del reino. Yupakobo indica atender y luego someterse. Es a través de la obediencia que se demuestra el verdadero compromiso con el Señor. El mayor beneficio que nos trae es la purificación de nuestra vida. Diga conmigo: cuando obedezco a Dios, diga conmigo, cuando obedezco a Dios, mi vida se purifica y es del agrado aún más de nuestro Señor. Den un aplauso al Señor, porque el Señor se lo merece. Primera de Pedro 1:22, según la Biblia textual, nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal, sincero, amaos intensamente de corazón los unos a los otros. Tenemos que entender, la obediencia nos muestra como hijos de Dios. ¿Qué es lo que más se observa en nuestras vidas? ¿Obediencia o rechazo al Señor? Mira a la persona que está a tu lado: ¿qué es lo que más se ve en tu vida y en la mía? ¿Qué es lo que más se ve? Siguiente principio del reino de los cielos: el ejercicio del amor. El ejercicio del amor. Amar es el sentir que fluye de manera natural del corazón de Dios en favor de la humanidad. En sus hijos se ha derramado aquel ágape que en la práctica cristiana debe ser perfeccionado. No es que lo que Dios tiene, nosotros lo tenemos que hacer más perfecto, no vaya a pensar así,
sino que en nosotros tendrá que irse manifestando tal y como es aquel amor sacrificado del Señor. Primera de Pedro 1:22, en la Biblia textual nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal sincero, dice así: amaos intensamente de corazón los unos a los otros. Amaos intensamente. Esa es una marca muy clara en un ciudadano del reino de los cielos. Aquel que es de ese reino tiene que amar cada día más. Tiene que saber perdonar. Existen muchas personas en nuestras congregaciones que hasta el día de hoy tienen un guardadito, como decimos en el Perú, ¿no? Algo en contra de esa persona. Y pasan los años y cada vez que hay alguna falla, algún error, aprovechan esa oportunidad para sale la lengua inmediatamente. Yo me pregunto, ¿una persona en esas condiciones está demostrando que es ciudadano del reino de los cielos? Una persona que favorece a uno y desprecia al otro, ¿está demostrando que es de ese reino de los cielos? No. Una persona que está buscando ser mejor que los demás, que sea más visto, que sea más reconocido, que sea más aceptado, que la gente pueda decir lo que yo enseño es mejor que lo enseñan los demás. Les pregunto, ¿es una característica del ciudadano del reino? Gloria a Dios. No es. Por eso tenemos que entender lo que la Biblia nos dice. ¿Cómo está nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo? ¿Cómo está, hermanos? ¿Estará bien? Esperamos en el Señor que sí. Vamos a ver, otro principio importante del reino de los cielos: la santidad. Diga conmigo: la santidad. No solo es necesaria, es urgente. La Hayosune es una cualidad fundamental de Dios y de su espíritu, y una virtud indispensable de todo verdadero creyente en el reino. En todo verdadero creyente. En el reino, la santidad es la condición de todos sus ciudadanos. Diga conmigo: el que es del reino estará de acuerdo y a favor de trabajar con la ayuda del Señor en mayor santidad para su vida. Así es. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si hay una crisis en la iglesia evangélica, no es solo de falta de conocimiento, hay también una crisis de santidad. Es una crisis muy fuerte. Usted puede estar hablando con alguna persona hoy, viéndola predicar, compartir el mensaje, o tal vez orando por su persona, y usted no sabe lo que esta persona ha hecho momentos antes de encontrarse con usted. Hay una crisis de santidad. Y no es la crisis de los otros, es una crisis donde estamos todos aquí envueltos. Porque tenemos que seguir buscando al Señor para superar nuestros errores y cada día tener esa madurez que el Señor está esperando en nuestras vidas. Es importante eso. Apocalipsis 19:8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es son las acciones justas de los santos. Es una característica de la esposa de Cristo. ¿Cómo está el proceso de santificación en nuestras vidas? ¿Continúa avanzando? ¿Se ha detenido o ha retrocedido en nuestra vida? ¿Cómo está ese proceso? Habla con la persona que está a tu lado, dile: ¿cómo está el proceso de santificación en tu vida? ¿Cómo está? Tenemos que reflexionar. Es un principio del reino, la santidad. Siguiente principio: la valiosa humildad. ¿Cuántos creen que la humildad tiene mucho valor? Vamos. La humildad nos acerca a la gente. La humildad nos hace realmente instrumentos del Señor para los demás. La humildad nos acerca al que no tiene. La humildad nos ayuda a reconocer cuando nos equivocamos. La humildad glorifica profundamente al Señor. ¿Por qué? Porque la humildad entiende que toda gloria es para el Rey. Es así, amados hermanos. La palabra humildad en hebreo es shabal y en griego es tapeino. Se refiere a aquello que es bajo y no se levanta de la tierra. Humildad es no exigir los merecimientos que corresponden
es renunciar a ellos por amor a otras personas. Humildad es reconocer el error cuando fallamos, es reconocer el éxito de todo, es reconocer que el éxito de todo se da por la misericordia del Señor. Sabe que es Dios quien merece toda gloria. Y nuestro mejor ejemplo, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que Él se despojó. En griego dice que Él se vació de su condición de Dios, de sus títulos, de todo aquello que Él es, para hacerse semejante a los hombres. Y aún estando en esa condición, dice la Biblia, que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. La palabra siervo en griego es doulos. ¿Usted sabía que la palabra doulos indica a una persona que es esclavo de otra y que no tiene ninguna aspiración a que le reconozcan o le den algo? Cada vez que el apóstol Pablo utilizaba esa palabra, estaba diciendo que era un esclavo del Señor sin ningún tipo de aspiración a que Dios le dé todo aquello que quiere. Porque no era por aquello que podía recibir de Dios que él estaba ahí, era porque él estaba en deuda con el Señor, porque Dios había transformado su vida, porque Pablo sabía de qué contexto venía, Pablo sabía cuál era su historia de vida, y él tenía que reconocer con toda la sabiduría que podía haber recibido. Él hablaba que era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Él hablaba de todos sus logros, pero él decía que todo eso era basura. En griego dice es estiércol a comparación de la gloria de Jesucristo. Eso es lo que enseñaba. La humildad es muy importante, amados hermanos. Proverbios 29:23, según la Nueva Versión Internacional, dice: el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Miren lo que nos dicen las Escrituras. Isaías 42:8, según la versión Kadosh, es la versión mesiánica, que dice: yo soy Yahweh, este es mi nombre, no comparto mi gloria con nadie, ni mi alabanza con ningún ídolo. Esta es la voluntad perfecta del Señor y un principio del reino de los cielos, la humildad. ¿Esperamos los aplausos o nos rendimos ante la gloria del Señor? ¿En qué situación estamos? No olvidemos. Isaías 10:33, esta es una palabra que leí, me llamó mucho la atención. Dice: he aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Y me hace recordar lo que hemos visto hace poco del video, de cuántos siervos que se han robado de alguna manera, según lo que ellos piensan, la gloria que solo le pertenece a Dios. La Escritura nos dice que esos árboles serán cortados y los altos serán humillados. Dile a la persona que está a tu lado: es mejor ser humilde. Es mejor ser humilde. Siguiente principio: la importante igualdad. En el reino de los cielos todos son iguales. No se hace acepción de personas, es decir, no se hace distinciones de raza, de color, de condición social, condición económica o ministerial. Primera de Corintios 4:20 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que más sirve. Esto está en uno de los evangelios. El que quiere ser el mayor tiene que ser el servidor de todos, y para ser el servidor de todos hay que tener humildad, ¿sí o no? Pero también hay que reconocer que todos somos iguales. Yo recuerdo cuando estaba en la época del colegio, no hace mucho tiempo, hermanos, ya tengo 32 y han pasado 16 años de conocer al Señor, pero me acuerdo como si fuera ayer. El apóstol siempre me lo recuerda, que como un charanguito entré a esta conferencia. Me acuerdo cuando estaba en la época del colegio y no era creyente y hacía música andina. Mis compañeros me decían: ¿por qué haces eso? Esa música es de serranos. ¿Por qué haces eso? Esa música no es de la persona del color que tú tienes. Ese es para el cholito, ese es para el que vive en Cusco, para el puneño. Es para ellos. Cuando ellos hablaban eso, yo no era cristiano, pero me daba una cólera. ¿Saben por qué?
Y hablo para aquellos que son peruanos. El apóstol ya es peruano. Porque aquellos que han nacido en esta tierra lo han hecho porque ha sido la perfecta voluntad del Señor. Y nosotros tenemos que amar lo que Dios nos ha dado. ¿Que quién lo va a amar, hermanos, si no lo hacemos nosotros? Yo admiro a nuestros hermanos de Brasil, nuestros hermanos del Ecuador, cómo valoran su país. Así que entonces yo le di la contra a mis amigos, porque hice más música andina. Y creo que es la música que nos identifica mucho más en nuestro país. Cuando hemos tenido la oportunidad de ir para el Brasil y tocar esos instrumentos que algunos miran y me han pedido que se los preste y soplan por otro lado. Pero yo observo que la gente valora la cultura. Y la Biblia dice que las naciones cantarán. Eso quiere decir que Dios está mencionando que habrán culturas, naciones. Es verdad, aleluya. Y Dios es quien las valora. Y nosotros también. La igualdad es muy importante en el reino de los cielos, hermanos. Primera de Corintios 12:12 y después el 24 y 25. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Yo sé que existen diferencias. Algunos hablan de una manera, algunos tienen un idioma, otros tienen otro. Algunas personas tienen el cabello un poquito más largo, otro más cortito, otro blanquito, otro negrito, otro de otro color. Algunos son más bajitos, ¿no, Pastor Rogelio? Son más bajitos, otros son más altos. Hay diferencias, ¿verdad? Pero la Biblia dice que en Cristo somos uno. Donde no hay judío ni griego, donde no hay mujer ni hombre, sino todos somos en Cristo. En Cristo, en todos. Me pregunto juntamente con ustedes, ¿caminamos en la ruta de la igualdad o en la de la discriminación? Pastor Rogerio, quiero contarle algo. Cuando pude estar en Jardín América, se llama Ubaif, un amigo, un hermano, fue a la puerta a recibir mi maleta con los instrumentos y a atenderme, un operador, joven él. Y estuvimos compartiendo en la iglesia que dirige el pastor de Hilton, ¿verdad? Pastor de Hilton allá en Ariquemes, en Rondônia. Y después de mucho tiempo él me agregó al Facebook y me escribió, me dio un saludo y yo le respondí. No hablo esto porque sea yo, sino lo que él dijo. Muchas personas que yo he agregado, pastores que han venido por nuestra zona, cuando los atendemos aquí en la iglesia, nos sonríen, pero cuando ya no nos vemos, se olvidan. Solo cuando desean nuestra atención, tratan con nosotros. Pero cuando acabó el culto y la persona vuelve a su lugar, somos desconocidos para ellos. ¿Eso es verdad o no? ¿Pasa o no pasa? Y él me decía, yo agradezco a Dios porque usted me respondió. Yo no pensaba, amados hermanos, que lo que estaba haciendo en ese momento traería una imagen distinta para él. Yo no lo sabía, yo solo le respondí, porque es de respeto, ¿verdad? Responder a aquel que te está escribiendo o hablando. Pero tenemos que entender. ¿Eso por qué? Porque falta la idea de entender que todos somos iguales. Hay gente que está buscando ser mejor que el otro, no para la gloria de Dios. Hay personas a las cuales uno no sabe su ministerio, su llamado, y le saluda pastor, ¿verdad? Es lo más tradicional. No, pastor no, apóstol. ¿Cómo está, siervo del Señor? Y lanzan una frase, ¿no? Profeta. Y cuando escucho eso, patriarca, ¿no? Patriarca. Ya hay patriarca. Ya quiere ser Moisés, Abraham.
una profunda tristeza porque no han entendido cómo se vive en el reino. No han entendido. No es el llamado que Dios te ha dado superior a los demás. Son solo oficios diferentes. Y muchas veces los miembros más débiles son los más necesarios. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar por qué tenemos ceja? ¿Por qué tenemos pestaña? No voy a hablar de las hermanitas que desaparecen, o las cejas son espirituales ya. ¿Usted sabe para qué sirve esto? ¿Usted sabe para qué sirve, con el respeto que todos se merecen, los vellitos que tenemos acá en la nariz? Son cosas pequeñas, pero nos libran de muchas cosas difíciles. Estos son filtros para que no respiremos el polvo, para que no nos enfermemos tan rápidamente. Esto nos ayuda en el momento que sudamos, para que el ojo siempre esté limpio, libre, y podamos observar. Imagínense una persona que no tuviera cejas, se está dirigiendo en un tremendo calor. Río de Janeiro, pastor, en ese tiempo. Los miembros más pequeños son más necesarios muchas veces. ¿Amén? Es importante. Y último principio, la firme unidad. Quiero decirte antes de leer esto: persona que no trabaja en favor de la unidad demuestra que Jesús no es su Señor. No es su Señor. Porque el mismo Espíritu que habita en tu vida y habita en la mía nos está convocando a unirnos. Y este es un ejemplo donde nosotros estamos. Porque la iglesia del Señor no es un grupo de islas que están el uno del otro distantes y cada uno hace su trabajo y no le importa lo que el otro está viviendo. No. La iglesia de Cristo es una sola y Jesús entregó su vida para convertir esa iglesia con su palabra en una iglesia limpia, pura y sagrada. La firme unidad. Hablar de unidad es buscar ser de un mismo parecer. Es difícil, ¿verdad? Todos pensar igual. Pero ajustados a la palabra de Dios se puede lograr. Porque si en el reino solo funciona una única verdad y nosotros seguimos esa única verdad, acabaremos pensando igual. Eso es lo que la Biblia nos enseña. No es tarea fácil, pero si la verdad es una sola, al someternos a ella, acabamos siendo uno. La palabra unidad en griego es genotes y es característica fundamental del reino de los cielos, y quien no la busque y realice se vuelve extranjero y extraño. Aquel que es ciudadano de ese reino tiene que trabajar en favor de la unidad. Algunas personas dicen: pastor, ¿cómo me voy a acercar a esa persona? Mira cómo ese es un pecador, mira lo que hace. Amados hermanos, si nosotros estamos viendo esa situación, es porque Dios nos está convocando a poder acercarnos a esa persona para enseñarle, porque si no, ¿quién le va a enseñar? Dios lo hace, claro que sí, pero nos utiliza para poder llegar a esa persona. Siempre recuerdo lo que el apóstol Fernando dice. Allá en Río Branco compartía esto, apóstol, bastante. Porque la gente me decía: no te juntes con él, no te juntes con acá, allá. Algunas personas que no encontraba en el camino. Me acuerdo que el pastor Sidney Godoy me recomendaba de algunos cantores: pastor, no te acerques aquí, allá, ellos son así. Yo le decía: le voy a decir algo que el apóstol Fernando me ha dicho. Si aquellos que tienen la verdad no se acercan al que está errado, ¿cómo aprenderán? Así que gano más estando cerca del que está equivocado. Porque sé que en ese momento me coloco como instrumento de Dios para ayudarlo a que supere la situación que está viviendo. Pero eso lo hace la unidad, hermanos. Los que están en desunión acaban como en los hospitales. Gente que no tiene familia, gente que puede tenerla pero nadie lo visita. ¿Pasan esos casos o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay hogares en donde uno ve reportajes en la televisión donde una persona está en la calle tirada comiendo de la basura, y cuando le preguntan si tiene familia, les dice que sí, pero sus hijos, sus familiares lo han olvidado. ¿Por qué? Porque falta unidad. Yo quiero decirte en esta noche, en el nombre de Jesús, Dios nos está usando, Dios nos está convocando para poder ayudar a aquellos que tal vez están a punto de morir en la obra que están haciendo en el mismo ministerio.
Hay pastores en el mundo que están queriendo dejar el trabajo pastoral. Hay profetas que no quieren hablar más. Hay apóstoles que no quieren seguir plantando el fundamento. Hay maestros que no quieren enseñar. ¿Por qué? Porque todo es problema. Hay gente que quiere abandonarlo todo. Pero nosotros, en el nombre del Señor, tenemos que avanzar para la gloria de Dios. Efesios 4:16 dice: y que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y otro texto dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y como conclusión, amados hermanos, dice así: queridos hermanos, conociendo los principios del reino de los cielos, obtendremos la gran tarea de imitar realmente a Jesús, quien fue en la tierra el más claro y completo ejemplo de cómo vive un ciudadano en el reino. La iglesia necesita urgentemente volver a todo esto, meditar profundamente cuánto hemos perdido. Los tiempos se acortan y el retorno de nuestro Señor está cada vez más cerca. Esperemos al Salvador en la mejor condición de vida y avanzando en las características de un ciudadano de su reino. Y nunca olvidemos, amados hermanos, en todas estas ponencias y en todas las oportunidades que alguien te hable de parte de Dios, 2 de Corintios 13:8, porque nada podemos contra la verdad, sino por o en favor de la verdad. Bendiciones a todos.